Muy buenas. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa Explorando el Apocalipsis, revisando las estructuras proféticas. En este caso estamos analizando la bendición especial por leer las profecías. Puede ser el libro de la Revelación, o sea, el Apocalipsis, o puede ser Daniel, o puede ser cualquier libro del Viejo Testamento donde existe un sinnúmero de profecías que están mezcladas tanto para el tiempo de los mismos profetas como para los tiempos de la primera venida de Cristo Jesús con la segunda venida de Jesús, que eso es lo que nosotros estamos comparando lo que sucedió en su primera venida, porque es lo mismo que está sucediendo en la segunda venida que Él va a dar. Ok, entonces estamos haciendo ese estudio maravilloso porque estamos tratando de comprender qué es las características, cuáles son las características que nosotros debemos tener para recibir la bendición. También estamos haciendo un contraste de por qué los tiempos de los judíos. Y hemos analizado otras épocas como en 1840, 1844, cuando se dio el mensaje del primero y del segundo ángel, como también ellos no recibieron la bendición del estudio de la palabra de Dios, mucho menos en las profecías, por las características que ellos tenían. Y en esto pues nosotros vemos que los judíos, al estudiar, lo hacían con prejuicios, lo hacían con intereses muy terrenales, también lo hacían basado bajo sus propias ideas o conceptos. Así que cuando estudiaban con sus prejuicios, y estos prejuicios pues lo colocaban en una situación donde no podían recibir la bendición especial del estudio de la profecía. Hemos repasado historias como por ejemplo de Ana, la profetisa, de Simeón, que al ver al niño Jesús inmediatamente pudieron reconocer el Mesías, porque no solamente hay una transformación en nuestra naturaleza, sino que al estudiar las profecías el Espíritu Santo se hace siempre a nuestro lado, y entonces nos da la convicción en los momentos exactos, en los momentos precisos, donde hay un cumplimiento profético que nosotros debemos de observar, pero que no se puede ver de otra forma sino espiritualmente. Así que Él nos da la convicción de que aquí hay un cumplimiento profético relevante que necesitaban entender. También lo vemos en los magos del Oriente, cuando ellos vieron la estrella. Para otros fueron simplemente una estrella, pero para ellos, bajo la influencia del Espíritu Santo, esto le convenció de que era un cumplimiento profético, e inmediatamente identificaron en las profecías, o sea, en los rollos de la revelación, identificaron inmediatamente que se estaba cumpliendo en ese momento, a diferencia de los judíos que con su orgullo espiritual, su ceguera laodicense, no podían ver. Así que esas son las cosas que nosotros estamos mirando hoy, y hoy vamos a tener un personaje interesantísimo, y este personaje, como les muestro aquí, ustedes lo conocen bastante bien, es Juan el Bautista. Este personaje podemos decir, bueno, es que este era especial porque Dios lo llamó a ser profeta, pero vamos a ver que incluso hasta Juan necesitaba de estar en contacto constante con la revelación para poder entonces recibir la bendición, y vamos a ver de qué manera la recibió, ¿ok? Y eso va a ser muy importante y va a ser una lección muy, muy objetiva para este tema. Ok, así que vamos a iniciar, vamos a tener una oración. Les pido por favor que se inclinen conmigo. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, queremos agradecerte porque nos da la oportunidad de entender cuáles son los procesos involucrados para recibir la bendición especial que tú has prometido en el libro de Apocalipsis para todos los que leen, guarden y oyen la palabra de estas profecías. Señor, ayúdanos el comprender la verdad, de tener esa sed y esa hambre, así como lo tuvo la mujer samaritana que visitó a Jesús en el pozo de Jacob, así como lo tuvo Natanael. También ese deseo de conocimiento sea en nosotros creado por su gran poder, para que al abrir la Biblia podamos ser también transformados en nuestra naturaleza. Ayúdanos, oh Dios, danos lo que has prometido. Con fe nosotros lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Ok, sí. Como les decía, entonces Juan el Bautista,
aparte pues de ser profeta y ser dirigido por Dios desde un principio, desde incluso antes de su nacimiento por medio de sus padres, que le había dado recomendaciones de colocarlo en una condición en la cual fuera temperante, donde él ahora iba a tener también una condición en la cual iba a vivir lejos de esa influencia corruptora del mundo y pues otras cosas que usted puede leer más en la Biblia, pero que no queremos ahondar. El punto es que a pesar de que él era profeta, a pesar de que era especial, a pesar de que sus padres desde un principio cumplieron la instrucción que el ángel Gabriel le había dado, pues el profeta había realizado ciertas cosas que lo colocó que fuera esa bendición que Dios había querido de él con haberlo señalado como profeta. Tenía que recibir la bendición, la gracia de Dios para poder dar esa gracia igualmente. Así que él tenía que cumplir esas condiciones, pero vamos a leer otras más. Así que dependía completamente de la influencia del Espíritu Santo a través de la contemplación de su palabra. Así que él tenía esa necesidad de leer la Biblia para poder recibir entonces lo que necesitaba, dotarlo de poder espiritual para su cometido, porque iba a ser un tremendo trabajo y un trabajo en unas condiciones muy, muy terribles cuando el pueblo había alcanzado la laodicencia completa, la ceguera espiritual, el orgullo, la autosuficiencia del pueblo de Dios, en el que entonces podían impedir el avance de cualquier obra. Así que él tenía que hacer la obra de emparejar el camino, en otras palabras. Así que él hizo uso, y tienen que entender esto, de una combinación perfecta para recibir la influencia del Espíritu Santo, la bendición especial del estudio de las profecías. No solamente tenemos que abrirnos ante el libro de la revelación, también tenemos que abrirnos ante el libro de la naturaleza. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros también tenemos que contemplar la naturaleza, tenemos que ver Dios en ella. Ese es el complemento perfecto. Okay, y este complemento perfecto nos hará ver a Dios en las pequeñas cosas, en cuando esa semilla que es sembrada en el campo crece, cuando esos aves llegan y comen de esa dulce néctar de frutas que Dios ha provisto para ellos, cuando las aves cantan en la mañana de alegría por una noche terrible de una condición peligrosísima, ellos despiertan en la mañana y cantan agradecidos ante Dios. Todas estas cosas deberían de maravillarnos y contemplar a Dios por medio de ellas. Es el balance perfecto, es la complementación perfecta del estudio de la palabra de Dios. Sin esta va a ser muy difícil. Ok, también, pues como hemos dicho, la temperancia. Juan tenía que capacitar su cuerpo perfecto. La elección de Juan no fue caprichosa, tenía este sentido particular. Sabía que toda su atención, toda su energía mental, su vigor corporal tenía que estar bien balanceado, sus facultades mentales tenían que hacerlo. Y hoy en día, imagínense, hoy en día la ciencia determina que la lectura es la que aumenta la capacidad de leer, esa elasticidad neuronal que ayuda al cerebro a absorber muchísimo más material. Se puede lograr por la lectura, y más ahora si estamos leyendo estas profecías que son complicadas y que al tener el interés de conocer su palabra y Dios ayudando a través de su Espíritu Santo, nosotros entonces podemos relacionar una cosa con otra. Así todas las facultades de nuestro cerebro se van desarrollando de una manera tan balanceada, desde la memoria, la imaginación, el razonamiento, todas estas y cada una de las facultades que nosotros tenemos. Igual los invito a que ustedes estudien y comprendan de estas facultades para que sepan cómo se van a ir desarrollando. Así que la temperancia nos ayuda a tener una optimización de nuestros recursos, no solamente físicos, sino también mentales, para la contemplación de los espirituales. Así que esto es otra parte esencial que el profeta Juan tenía. Y también la otra y la más importante era que se había alejado de la escuela rabínica por completo. Sabía que las escuelas rabínicas ya estaban contaminadas de ese prejuicio que habíamos mencionado anteriormente. Así que se alejó completamente de ello y permitió ahora que Dios pudiera
guiarlo completamente. Así hoy en día, aunque es difícil decirlo, tal vez tengamos nosotros una relación muy estrecha con las escuelas de nuestras iglesias. Pues es difícil decir esto, pero es la realidad. También hoy en día están muy contaminadas de las filosofías griegas, de las falsas interpretaciones y de los prejuicios que hay dentro de la iglesia que empañan el conocimiento de las profecías, y prueba de ello es por no decir total, el 100%, una gran oscuridad en el entendimiento del libro de la Revelación. Escuche, el libro de la Revelación, o sea, el Apocalipsis. Pregunta en la iglesia y pregunta a la mayoría de los hermanos, no conocen qué significan esa simbología, ni saben quién fue el primero que tuvo la llave que abrió ese almacén de recursos de entendimiento y que dio entonces un significado más preciso a los símbolos proféticos. Así que son cosas que nosotros tenemos que comprender, que estamos viviendo bajo los mismos tiempos, estamos viviendo bajo las mismas circunstancias. Lo único que ha cambiado son los personajes de esta historia. Y hoy en día, la Biblia del futuro, yo la llamo así, pues porque se va a seguir estudiando todos estos temas en el cielo, se va a estudiar las decisiones que nosotros tomamos basadas en las circunstancias que hoy nosotros tenemos, que fueron iguales, pero que hoy en día nosotros, los personajes, son los que decidimos cuál será el resultado de lo que se va a escribir en esas páginas. Así que yo espero, al igual que su servidor, que nosotros podamos ser contados de aquellos que recibieron esa bendición especial. Así que vamos a leer rápidamente y vamos a leer el libro de Lucas. Aquí leemos que, vamos a ver, dice: en el año 15, capítulo 3, versículo 1 en adelante, de gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de Traconite, y Lisania tetrarca de Albinia, siendo sumo sacerdote Anás Caifás, vino la palabra de Dios hijo de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región de Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle será rellenado y todo monte y colina será rebajado, y los senderos retorcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanado, y todos verán la salvación de Dios. Predicación del Bautista. Así que Juan decía a la gente que salía para ser bautizada: de generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira inminente, producid frutos dignos de arrepentimiento, y no empecéis a decir en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba entonces: ¿qué haremos? Mira qué interesante, ¿no? Me paro aquí porque es especial este momento en el cual está Juan dando un mensaje muy terrible, ¿ok? Pero bueno, antes de hacer esto, vamos a preguntarnos cómo le fue Juan antes de dar el mensaje, porque para salir de esta forma tenía que haber una preparación anterior. Así que vamos a ver en qué consistió esa preparación. Dice así el deseo de toda la gente en la página 75.4 de la aplicación, ese es el capítulo 10, que es la voz que clama en el desierto, y espero que la lean, por favor, léanla. Dice así: como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para emparejar al Señor un pueblo apercibido, como acabamos de leer en la Biblia. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida. Aquí está la comparación. La comparación de Juan es la comparación que se hace con nosotros hoy en día. Así que las mismas verdades que nosotros aprendemos de Juan se aplican especialmente también para nosotros. Dice que el mundo está entregado a la sensualidad y abundan los errores y las fábulas. O sea que estamos llenos de errores y de fábulas, y eso lo tenemos que entender. Nosotros pensamos: pero es que en nuestra iglesia aquí todo se predica y todo es verdad. No.
nuestro estado laodicense no nos permite a nosotros ver los errores y las fábulas que se nos están dando todos los días desde el púlpito. Tenemos que comprender esto, porque a medida que comprendamos nuestros males, la raíz de nuestros males, la laodicencia, es que podamos estar entonces en una situación en la que podemos ser salvados. Ok, sigo leyendo. Dice: se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad del temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Así que vemos, hermanos, lo importante que es para nosotros la preparación que nosotros recibimos. O sea, los apetitos, las pasiones, dice, deben ser mantenidas y sujetas por las facultades superiores de la mente. Si no estamos nosotros haciendo esta obra, imagínense pues qué difícil sería para nosotros el cumplir las mismas tareas que Juan el Bautista hizo en su tiempo, ahora en nuestro tiempo. Así que esta disciplina es esencial para nosotros, ¿ok? Así que eso es lo mismo que tenemos que hacer para poder recibir la bendición de Cristo Jesús. Ok, sigue leyendo. Quiero ir más rápido porque el tiempo se me acaba muy rápidamente. Pero recuerde que le estoy confiando la tarea de estudiar por ustedes mismos, ¿ok? Así que dice que Juan fue a una región solitaria donde halló hogar en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas, pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. O sea que fue una decisión que él mismo tomó, ¿ok? No es que el padre lo obligó, la madre. Él mismo tomó la decisión. Bueno, quiero ponerme a un lado de todas estas cosas, ¿ok? Que es lo mismo que hizo Daniel. Recuerdan a Daniel. Y leo esto porque es importante. Daniel, cuando llegó a la corte de Babilonia y tenía la mesa del rey preparado para comer todos los festines, todas las cosas que él quería, todo estaba allí, pero él dice: no voy a comer de la mesa del rey. Él prefirió dejar el alimento de Babilonia a un lado y procurar entonces el alimento que Dios había establecido para que nosotros comamos. Así que Daniel cumplió lo mismo que Juan el Bautista. Así que me imagino que esto fue un asunto que Juan el Bautista leyó del libro de Daniel y él dice: yo también quiero hacer lo mismo. Hoy en día también tenemos que alejarnos de esa comida que hoy dan que nos sirven en la mesa. Pero ¿cuál es esa comida? Esa comida no es solamente la comida física, es la comida de la información, esa es la comida de la mente, es el alimento de la mente, y tenemos que alejarnos de toda basura de información que no viene a ayudarnos a nuestra santificación, porque la palabra de Dios, recuerden, que es la que nos santifica, no otro tipo de verdades, ¿ok? No otro tipo de verdades, así que tenemos que alejarnos de estas cosas. Así que Juan elige por él mismo hacer esta separación, ¿ok? Separación. Así que sigo leyendo. Dice: allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza. Aquí que estábamos hablando de la revelación y de la providencia. Así que no solamente Juan estudiaba las lecciones de la Biblia, sino que también estudiaba la revelación y la providencia en la naturaleza. La palabra del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios, así que desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual la sospecha, la incredulidad, la impureza y lo que compenetraba casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza. Muy diferente. Y voy a resaltar esto porque esto es importantísimo. Él desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación increíble.
Y hoy nosotros pensamos que nosotros podemos meternos en medio de la tentación y salir airosos de eso, y ahí estamos completamente equivocados. Ok, así que dedicado a Dios como nazareno de su nacimiento, hizo él mismo el voto de consagrar su vida a Dios, y su ropa era de los antiguos profetas: manto de pelo, camello, ceñido de azul lomo con cinturón de cuero, comía langosta y miel silvestre, se hallaba en el desierto y bebía agua pura de las colinas. Así que esas eran las características que estaba Juan. Pero vamos a leer ahora la más importante de todas, ¿ok? Ok, vamos a solas en la noche silenciosa leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba que doraba las montañas de Moab le hablaba de aquel que sería como la luz de la mañana cuando sale el sol de la mañana sin nubes, y en el resplandor del mediodía veía el esplendor de la manifestación de Dios cuando se revelara la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá. Así que mira, aquí se ve la comparación que él hacía con la naturaleza, con las cosas que él veía en las profecías. Cuando veía el amanecer, pues él veía la manifestación gloriosa de Dios. De eso hacía el complemento perfecto. Utilizaba las revelaciones de Dios en la naturaleza y las comparaba ahora con las profecías. Así que de esta manera, dice, con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías. La simiente prometía que había de aplastar la cabeza de la serpiente, el Silo, el pacificador, que había de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora, dice así: había llegado el momento. Un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte Sión. Según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido. Así que aquí hay una descripción muy interesante donde incluso Juan el Bautista, él estaba reconociendo el cumplimiento profético. No es solamente porque fue llamado a ser profeta, que bueno, ya se están cumpliendo todas las cosas. Tal vez podríamos decir, bueno, no necesitaba estudiar. No, él necesitaba corroborar de que todo era así, de lo que había enseñado su padre, del llamamiento que Juan Gabriel le había dado a su padre. Él necesitaba era tener la convicción por medio del Espíritu Santo de que estas cosas eran así, porque eso es lo que le daba a él la capacidad de estar preparado para afrontar pues el desafío que tenía por delante de aparejar, de allanar el camino a nuestro Salvador. Así que él estaba estudiando los rollos proféticos, y en este caso específico, estaba estudiando Daniel. Estaba estudiando Daniel porque un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte Sión. Qué interesante, ¿no lo creen ustedes? Así que seguimos leyendo. Interesante. Ya le estaba entendiendo Daniel y sabía del cuarto reino, después que iba a salir ese león, ese oso, ese leopardo, iba a venir esa bestia espantosa. Ya estaba entendiendo que el cuarto poder estaba allí. Ya estaba entendiendo a través de los rollos de Daniel de que esta profecía cuadraba perfectamente con el cálculo que se estaba haciendo. De hecho, todo el pueblo de Israel estaba llegando a la misma conclusión de que estaban viviendo el momento exacto del cumplimiento profético. Pero ¿cuál era ese Mesías? ¿Cómo iba a venir ese Mesías? ¿Cuál es la característica que tenía el Mesías? Todo dependía de qué forma había estudiado las profecías. Así que tenemos a Juan. Seguimos con Juan. Antes de su ministerio, él estaba estudiando. Y miren qué interesante. De día y de noche estudiaba las arrabadas descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías. ¿Qué tiempo utilizaba? Día y de noche. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, es que nosotros estamos trabajando. Bueno, el trabajo es necesario, sí es cierto, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos estar idolatrando nuestros trabajos, ¿ok? Eso es peligroso. Bueno, Juan tenía el tiempo para hacer todas estas cosas. Qué bien por él. Y bueno, lo que debería ser también bueno para nosotros si lo hiciéramos de esa manera, porque la promesa está es que Dios incluso nos daría
el alimento seguro. Así que de día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en las que lo llamaba el retoño de la raíz de Isaí, un rey que reinaría con justicia, juzgando con rectitud por los mansos de la tierra, sería un abrigo contra la tempestad, la sombra de una peña grande en tierra de cansancio. Israel no sería llamado desamparada, ni su tierra asolamiento, sino que sería llamado del Señor mi deleite y su tierra Beulá. El corazón del solitario desterrado se henchía de la gloriosa visión. Qué interesante, él se henchía, se ampliaba. Esto era algo tan arrobado que él sentía y me imagino que cuando él leía y cuando él pasaba un capítulo, llegaba la noche, él quería que amaneciera para seguir leyendo. Y cuando uno está mirando esa visión gloriosa, créeme que uno quiere continuar mirándola y no quiere perderla de vista. Así que Juan miraba al rey en su hermosura y dice, y se olvidaba de sí mismo. ¿A quién veía? Miraba a Cristo Jesús. Y cuando uno mira a Cristo Jesús, deja de verse a sí mismo. Él contemplaba, dice aquí, la majestad de la santidad. Así que cuando uno ve la santidad de Cristo Jesús, entonces la santidad de Cristo Jesús se comienza a incorporar en nosotros y va haciendo una transformación de nuestra naturaleza. Lo que antes hacíamos bajo leyes que gobernaban nuestras acciones y siempre lo hacíamos por esfuerzo, dejamos de hacer ciertas cosas por esfuerzo, pues ya no tendrá esa manera, será libre, será algo que se nacerá de nosotros hacer o de no hacer, si es el caso, para mantener una fidelidad con nuestro Dios, porque lo estamos contemplando. Y no es porque nosotros tengamos capacidad por nosotros mismos, es que Dios, a través de la influencia del Espíritu Santo, hace que nosotros podamos realizar esas obras. Así que él se sentía deficiente e indigno, muy diferente de lo que podemos sentir nosotros hoy en día siendo laodicenses, que nos sentimos que ya lo sabemos todo, que nosotros sí somos buenos, que nosotros sí somos unos vecinos ejemplares, que nosotros somos hermanos ejemplares, feligreses ejemplares, estudiamos la Biblia todo. Ya nos la leímos 3 o 4 veces en el estudio bíblico de cada día. Las matutinas ya las hemos revisado, nosotros sí oramos 3 veces, así como Daniel. Pero el problema es que podemos ser muy diferentes en lo que es Juan y sentir una autosuficiencia. Pero ¿cómo saberlo? Somos laodicenses y ese es el punto. No podemos ver nuestra enfermedad como el ebrio que no reconoce que es esclavo de la botella. Hasta que no reconozca su esclavitud, pues no podrá ser liberado de ella. Así que Juan había alcanzado esto producto ¿de qué? Del estudio de las profecías. Y cuando esto sucede, entonces y solo entonces estaba listo para salir como el mensajero del cielo. Qué interesante, hermanos. Esto va para una parte 2 porque tenemos que comprender otra bendición especial que él recibió con algo que le sucede y vamos pues a estudiarlo en una segunda parte. Así que espero que esto sea de gran bendición, que Dios les ayude muchísimo en el estudio de este tema y espero que ustedes lo estén leyendo y lo terminen de leer porque yo solamente he leído un pedacito. Gracias por estar con nosotros. Espérenos para el siguiente programa en Cristo Jesús. Amén. Amén.